Muy buenos días, hermanos. Es una bendición poder saludarles otra vez en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es bendición para mí darles un saludo y estar vivo. Y aparte de estar vivo, pues gozar de suficiente salud para poder movernos y poder hacer esto que estamos haciendo otra vez. Iniciar los devocionales de la semana, comenzando con el de hoy, del día miércoles. Gracias a Dios por una oportunidad más. Damos gracias al Señor porque pues siempre es de bendición estar en la palabra. No es mi intención darles un estudio muy profundo, técnico y cansador, sino animarles a buscar el rostro del Señor. Es necesario estudiar las Escrituras para esto. No crean que nada más es llegar, sentarse aquí, pues a ver qué dice la palabra de Dios. No, esto se tiene que meditar desde el día anterior. Hay que estar pensando, acomodando los pensamientos, revisando la palabra, los pasajes y encontrar allí la enseñanza y el ánimo que Dios quiere dar a nuestros corazones a través de ella. Doy gracias a Dios por ustedes, hermanos, que están siempre listos para unirse conmigo en estos momentos, en estos minutos. Gracias a Dios por ustedes que pues animan también mi corazón de esta manera, porque imagínense pues estar hablando aquí solo como que no sería muy agradable. Pero gracias a Dios por mis hermanos que tienen ese ánimo y ese deseo de escuchar la palabra de Dios. Bueno, ya tenemos un hermoso ramillete de más de 20 hermanos aquí conectados. Pues vamos a comenzar, ¿qué les parece? Ustedes que pueden estar sorbeando su tacita de café, pues háganlo. Aprendan a mi tía Delia, que está pero tremenda ahí con su taza de café, disfrutando la palabra de Dios. Y pueden ustedes hacer cosas que yo no puedo hacer por estar pendiente aquí de no perder un detalle y poder enseñarles la palabra. Pero ustedes pueden. Que Dios les bendiga grandemente y espero que este tiempo sea de mucho ánimo para ustedes. Bueno, pues hoy les voy a hablar de la multiforme sabiduría de Dios. Es un tema demasiado profundo como para clavarse en él y meditar por semanas, ¿verdad? Pero pues es uno de los versículos con los que me topé anoche que estaba meditando este pasaje, y el pasaje dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. El pasaje que voy a considerar está desde el versículo 8 hasta el versículo 12. Pero este texto, vaya, es como un diestro jinete que cuando estaba leyendo el pasaje, esta sección de Efesios, parecía ser un jinete diestro que se me subió y no me lo pude quitar de encima. Y dije, bueno, pues voy a hablar de esto a mis hermanos y a mi familia también. Ya apareció por ahí el rostro de mi mamá. Me van a hacer derramar lágrimas, no me hagan eso. Mi hermana Elizabeth nos puso aquí el rostro de mi madre. Bueno, pues que Dios la bendiga también. Hermanos, este es el pasaje. El pasaje comienza desde el versículo 8 de Efesios 3. Si quieren abrir sus Biblias o ya las tienen, vamos a considerar varios pasajes en estos momentos para revisar este asunto, este tema de la multiforme sabiduría de Dios, que dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de alcanzar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas,
para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Qué pasaje tan contundente, ¿verdad? Porque nos dice que la única manera de tener acceso al Padre es por medio de Jesucristo. No hay otra manera, no hay otro medio, nadie más nos puede poner bien con Él. Y esto es parte de esos matices de la sabiduría de Dios. Cuando Pablo escribe a los colosenses, él les hace ver que tengan cuidado de no dejarse llevar por la falsa ciencia o la falsa sofía, que es la palabra que usa el apóstol Pablo aquí en la toma de los filósofos griegos, ¿verdad? Y él en Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Pablo habla a esta sabiduría, le llama huecas sutilezas. También le llama la falsa ciencia. Bueno, es que en los tiempos de Pablo, escuchar a un nuevo maestro era algo que excitaba a la gente. Ir a escuchar a un nuevo orador con doctrinas extrañas era lo que estaba de moda en esa época, porque era como hoy día la gente se emociona para ir al cine, ir a ver el estreno de una película muy anunciada. Era lo que a ellos les llamaba la atención. Entonces no había radio, no había televisión, no había cine. Pero había un montón de hombres que habían leído que la filosofía de Descartes, que la filosofía de Platón, que la filosofía de Aristóteles, de Sócrates y de quién sabe quién más. Y sacaban sus propias conclusiones, eran pensadores y a veces, según ellos, descubrían nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas. Y a esta gente le gustaba escuchar nuevas enseñanzas. Si eran cosas raras, lo más extraño, lo mejor. Bueno, de hecho la gente no ha cambiado mucho. Hoy día hay gente para todo. Escuchan a cada orador, escuchan a cada predicador que les hace creer que es real lo que ellos dicen y lo que hacen, y se los llevan, los arrastran en ese río de mentiras y doctrinas extrañas a la palabra de Dios. Pero bueno, aquí tenemos nosotros la verdadera sabiduría, y esta es la sabiduría de Dios. Pablo nos dice a los corintios que a Dios no le agradó salvar al mundo por medio de la sabiduría humana, por medio de la filosofía humana, sino por medio de la predicación del Evangelio. Y Pablo le llama la locura de la predicación del Evangelio. Para el mundo es una locura, y para ese entonces era una locura el predicar a un Cristo crucificado, porque la idea que el mundo siempre ha tenido de lo que es grande, lo que es famoso, lo que es ganador, es la figura de alguien que sobresale por su destreza, por su inteligencia, por su grandeza, por su fuerza, por sus habilidades. Pero en este caso, a quien teníamos que presentar los cristianos era a un rey que había permitido que lo tomaran preso, que lo escupieran, que lo bofetearan, que le arrancaran la barba en carne viva, que lo insultaran y que lo clavaran en una cruz. O sea, ¿qué tontería es eso? Decían los
¿Cómo vas a predicarme? A mí me vas a hablar de un rey que se dejó vencer, que no, a mí, háblame al estilo de un Alejandro Magno, ¿verdad? De uno de esos personajes grandes que se dieron a conocer en la historia por sus grandes victorias en batallas. Pero me vienes a hablar de alguien que se dejó agarrar, alguien que se dejó maltratar. ¿Qué clase de rey es este? Por eso Pablo le llama la locura de la predicación. Y es así como a Dios le agradó salvar al mundo y lo sigue salvando. Lo sigue salvando. ¿Quién puede dudar a estas alturas que el Señor Jesucristo estableció su reino por medio de la predicación de su evangelio? ¿Y qué es lo que predicamos? Seguimos predicando que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó de entre los muertos. Y esta doctrina sigue corriendo a lo largo y ancho de todo el mundo y sigue salvando gente. Y yo espero que quien me está oyendo y todavía no sea salvo, pues hoy se salve. Hoy se salve, pueda reconciliarse con este glorioso Salvador. Porque así lo dice la palabra de Dios. Hay un solo Dios y hay un solo mediador, dice Pablo a Timoteo, entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro hombre, no hay otra mujer, no hay otro personaje, es solamente Cristo. El apóstol Pedro lo dice muy claro, él dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es solamente por medio de Jesucristo, no hay más. Y en esto Dios ha mostrado su sabiduría. De hecho, Jesucristo es la sabiduría de Dios, ¿verdad? Es la sabiduría de Dios. A mí me puede mucho, ¿verdad? Me entusiasma y me humilla mucho también ver la humildad del apóstol Pablo, con qué humildad él escribe. Él ya no es este fariseo orgulloso, soberbio, que andaba correteando cristianos, que andaba encarcelando cristianos, llevarlos a la corte y declararlos culpables y luego asesinarlos, ¿verdad? Como él cooperó para el asesinato de Esteban, a quien se considera el primer mártir del cristianismo. No, ya no, este es un hombre diferente que ha sido transformado por la gracia de Jesucristo. Claro, para eso el Señor lo tuvo que humillar. Yo no sé si era caballo, asno o camello donde iría cuando iba con esas personas arrestando cristianos camino a Damasco. No sé, muchos dicen, no, pues se cayó del caballo, pues el pasaje no dice que fuera caballo. Bien pudo ir montado en un mulo, en un asno, en un camello, tal vez en el caballo, pero Dios lo derribó. O a lo mejor iba caminando, Dios lo derribó. El Señor Jesucristo se le apareció en el resplandor de su gloria y lo humilló. Desde ese momento lo empezó a humillar, lo derribó y lo dejó ciego, porque con el resplandor de su gloria le quemó la vista, le quemó los ojos. Algo de lo cual no se pudo recuperar al 100% el resto de su vida. Ya sus cartas que escribió para asegurar que eran de su eran originales de él, tenía que firmarlas y tenía que hacerlo con unas letras enormes, ¿verdad? Porque no veía. Pero miren lo que hizo Dios en él, hizo una obra maravillosa. Y por algo dice la palabra de Dios en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, bienaventurados, los mansos, bienaventurados. Y el Señor en el mismo Evangelio dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor Jesús era humilde. Y esa humildad de Jesús, Él la comunicó al apóstol Pablo, Él la absorbió también.
Entonces ahora vean ustedes que la humildad de Pablo es muy notable en sus escritos del Nuevo Testamento. Al principio él no entendía por qué Dios le había dado un aguijón en la carne. Él le dio un aguijón en la carne, esto venía de Dios, Dios lo permitió. Era tan incómodo para Pablo la situación en que estaba, esto le causaba. Había un demonio personal que le fue asignado y que lo atormentaba, que lo bofeteaba. Y Pablo llegó el momento en que dijo, yo ya no aguanto con esto. ¿No le ha pasado a usted alguna vez así? ¿Ha llegado usted a pensar que como que a Dios se le pasó la mano, ¿no? Como que, ay Señor, se me hace que ahora sí de esta no me voy a levantar. Como que está siendo demasiado severo conmigo. Bueno, así le pasó al apóstol Pablo. No se espante, esta es la parte humana, es nuestra humanidad y somos frágiles, somos débiles. Y quien les habla pues es uno de ellos, le tiene mucho temor a la enfermedad, al dolor. Pero bueno, Dios ha sido hasta ahora misericordioso conmigo y no me ha dejado pasar de una manera pues así muy grave, ¿verdad? En ello he pasado por situaciones, pero de todas el Señor me ha levantado con su misericordia. Bueno, pero Pablo hasta 3 veces le pidió al Señor que lo quitara de él. Señor, quítame este problema, ya no lo soporto. Pero Dios sabía que Pablo, que si le quitaba ese problema, ese aguijón en su carne, Pablo sería tentado al pecado de presunción y que tenía cuando aún era fariseo, cuando no conocía al Señor. Ahora nosotros decimos, bueno, es que yo ya soy salvo, yo ya soy cristiano y todo eso ya pasó, ahora soy la espiritualidad andando. No, hermanos, aunque seamos salvos, aunque ya seamos hijos de Dios, de todos modos, la tentación ahí está, la carne es débil, como dice el Señor Jesús, y el pecado está a la puerta, entonces debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? Y Dios tomó la precaución de tener a Pablo humillado a través de este problema. Bueno, Dios lo logró. Ahora, en repetidas ocasiones, el apóstol Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y no es la primera vez que Pablo se expresa así. Lo hace también en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 9. Miren ustedes que Pablo se expresa casi de manera idéntica. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Miren ustedes la humildad del apóstol Pablo, que si había alguna manera en que el enemigo podía humillar a Pablo era recordándole esto. Y yo tengo la idea que Pablo tenía siempre esta situación en su mente y corazón, que a Pablo le costó demasiado el perdonarse, aunque sabía que ya Dios le había perdonado, a él le costaba mucho, y eso sucede a todo ser humano. Todo el mundo te puede perdonar, la esposa, el esposo, el hijo, qué sé yo, pero lo que cuesta el paso más difícil es perdonarse a uno mismo. Y yo creo que ese fue el paso más difícil para el apóstol Pablo, porque repetidas veces dice, es que yo perseguí a la iglesia, es que yo no soy digno de ser llamado a ser apóstol porque yo perseguí a la iglesia. Bueno, si había alguna manera en que el enemigo lo podía sacudir era a través de ese pensamiento. Miren ustedes expresarse también en Primera de Timoteo, el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 15,
Él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él se consideraba el jefe de la banda, de la pandilla. Dice, yo soy el jefe de la pandilla, yo soy el más malo, el más grosero. Bueno, eso era Pablo. Y él estaba muy consciente de ello. Y bueno, que esto nos sirva a nosotros también de ejemplo, mis queridos hermanos. Y no nos la demos dando de muy grandes, de muy sabios, de muy especiales, porque no lo somos. Tal vez no le podemos quitar el título a Pablo de ser el número uno, ¿verdad?, de los malos. Pero yo creo que no nos quedamos muy distantes de él. Entonces, cuidado con el orgullo, cuidado con la arrogancia. Aprendamos de Pablo la humildad que él tenía, y estemos dispuestos a imitarle. Sin embargo, miren, Pablo fue muy bendecido, y en esto radicaba más su gratitud. Él era un hombre él sabía que no merecía nada de lo que tenía, que no merecía nada del privilegio tan grande que Dios le dio de ser el administrador del evangelio a los gentiles. Así como Pedro fue enviado a predicar al mundo judío, Pablo, de manera opuesta, él fue enviado a predicar a los gentiles, gente como nosotros, ¿verdad?, paganos, incrédulos, que no conocíamos a Dios. Y miren qué título tan hermoso le da al evangelio en el versículo 8 de Efesios 3. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Puede decir eso, dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, y miren el título, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Cuando llevamos el evangelio a alguien, es precisamente lo que llevamos. Llevamos un cofre lleno de joyas preciosas. Llevamos un cofre lleno de riqueza, pero es riqueza espiritual, y es lo que el hombre no ve. Hay una imagen que aparece, es fuerte esto que lo voy a decir, pero lo vi en el Progreso del Peregrino. Ven ustedes que está representado con figuras, hay cuadros, y hay uno que se me hizo algo fuerte, ¿verdad? Y es el caso de un cerdo que está como cerdo, ¿verdad? Con su mirada puesta en el suelo, está escarbando en el suelo, y sus orejas le están cubriendo la vista, y él está entusiasmado buscando lo que hay en la tierra, lo que hay en el lodo, lo que hay en el suelo. Mientras hay un personaje que se infiere, ¿verdad?, que es el Señor, que le está ofreciendo esta riqueza. Tiene un cofre en la mano llena de joyas preciosas, y se le está ofreciendo al cerdo, pero el cerdo está tan interesado en lo que hay en la tierra que no puede voltear hacia arriba, no le da por voltear, y normalmente los cerdos así son. Esos no les gusta ver hacia el cielo, ellos no se ponen a contemplar ni las estrellas, ni a las aves, nunca están así, siempre están clavados buscando a ver qué hay en la tierra. Y esto pues a mí me impresionó. Digo, pues así es el ser humano, la verdad. No es que les quisiera yo llamar cerdos, pero nuestra actitud es la misma. Preséntale el evangelio a alguien, verás cómo sale corriendo, te pone excusas, no quiere. Le estás ofreciendo la verdadera riqueza de riquezas en el evangelio, a Jesucristo. Le estás hablando de su muerte, su sepultura,
su resurrección, y que solamente en Él pueden obtener vida eterna, y Él puede cambiar sus vidas y darles la verdadera felicidad. Y el hombre siempre pone pretextos. No, es que yo no puedo, no, es que no tengo tiempo, es que tengo mucho trabajo, no, es que no puedo. La verdad es que no quieren. Jesús dijo así a los judíos: ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Esa es la verdad de ustedes. Ustedes no quieren venir a mí para que yo les dé vida eterna. Ese es el problema del hombre. Pero nosotros estamos tremendamente, inmensamente bendecidos, enriquecidos con el Evangelio. Y esta riqueza es para compartirla con otros. Quiera Dios que yo en este momento pueda ser fiel a este llamado y pueda compartir, ¿verdad?, con aquellos que no conocen a mi Salvador, al Señor Jesucristo, su Evangelio, puedan salvarse, puedan conocer al Señor. Ahora, luego Pablo se sentía responsable delante de Dios de ser un buen administrador de esta riqueza. Dios le encomendó el distribuir esta riqueza. Dice Pablo: pues yo, qué bendición, ¿verdad? Yo no soy digno porque yo perseguí a la iglesia, porque yo he sido el mero jefe de la cuadrilla de los malos. Bueno, pero aún así Dios en su gracia, miren lo que hizo conmigo. Me dio el Evangelio, me dio la doctrina de la iglesia y a mí me convirtió en su administrador de su Evangelio. ¡Wow! Qué privilegiado fue Pablo. Pero qué privilegiados somos nosotros también, que conocemos a Cristo. Hay un sentido en el que nosotros también somos administradores de esta gran riqueza espiritual. Y debemos estar a favor de aquellos que todavía no le conocen y animarles a que conozcan a Cristo. El que no conoce a Cristo se ha perdido todo, porque solamente en Él está la verdadera felicidad, solamente en Él está la paz que el mundo necesita, que el corazón necesita. El hombre fue diseñado para funcionar correctamente y ser feliz solamente con su Hacedor. Es como, ponerles un ejemplo, un vehículo a gasolina, de un motor a gasolina, pues lo que requiere es gasolina en el tanque. Si le echas agua no va a funcionar. Requiere aceite en el motor y requiere agua en el radiador para mantener la máquina a la temperatura correcta y funcionar. Pero si tú, en lugar de ponerle agua en el radiador, le echas el aceite al radiador, o le echas agua al tanque de gasolina, o haces todo al revés, ¿a dónde vas a llegar? A ningún lado. Bueno, pues de igual forma el hombre fue diseñado para funcionar correctamente solamente con Dios. Y es lo que el hombre menos quiere. El hombre busca su felicidad por medios totalmente equivocados. Creen que dándole rienda suelta a la lujuria lo van a lograr, y lo único que hacen es lastimarse. Piensan que dándole rienda suelta a los vicios lo van a lograr. Se drogan, se alcoholizan, viven una vida sexual disparatada, desordenada, y lo único que hacen es irse consumiendo más y más rápido que lo que debería ser. Y no hay satisfacción. Entonces la verdadera plenitud de vida está en Cristo. Quiera Dios que nosotros como cristianos administremos bien esa riqueza para el mundo, para que ellos le conozcan. Entonces, este evangelio del cual habla Pablo nos muestra en el versículo 9 que
era el misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, pero ya revelado a Pablo y revelado a nosotros también. Ahora nosotros conocemos este evangelio y luego viene nuestro texto, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Es un texto muy hermoso, es un texto muy especial. Nos hace ver que la sabiduría de Dios tiene muchos matices, tiene muchas formas, y esta se ha dado a conocer por medio de la iglesia a los ángeles buenos y malos. Cuando habla aquí de principados y potestades en los lugares celestiales, está hablando de seres espirituales, está hablando de ángeles, y esta no es la primera vez que Pablo habla de estos seres en su epístola. Lo va a hacer también más adelante, lo hizo en el capítulo 2, en el versículo 2, cuando habla diciendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este es el diablo, y el diablo encabeza aquí a los ángeles que cayeron de su estado de santidad, de perfección, cuando Satanás cayó. Ellos se unieron a él en su rebeldía y fueron derribados de la presencia de Dios. Entonces, aún a estos el Evangelio está dando testimonio. Allá en el capítulo 6, versículos de esta misma epístola de Efesios, vamos a dedicar después un tiempo especialmente para hablar de esto, pero nos dice el versículo 12, no voy a leer todo el pasaje, pero Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Miren ustedes, son demonios, son espíritus malignos, son ángeles, pero son ángeles caídos, son ángeles que fueron derribados de la presencia de Dios cuando Satanás se rebeló. También ellos se rebelaron contra Dios. Recuerden ustedes que él tenía a su mando una tercera parte de los ángeles del cielo, y el número de los ángeles no se da con exactitud en la Biblia, pero son miles de miles, son miríadas de ángeles, no se puede contar el número. ¿Cuántos de estos le tocarían unirse a Satanás? No lo sabemos, pero son demasiados. Y estos desarrollan un programa de maldad en el mundo, ¿verdad? Qué tristeza que hay gente que ora a los ángeles. La Biblia no permite eso. La Biblia sanciona, la Biblia prohíbe que hagamos rezos, que hagamos oraciones a los ángeles. Eso es totalmente antibíblico. En el libro de Colosenses, Pablo lo condena. Entonces, debemos tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué se oye hablar de brujería? Se oye hablar de chamanes, hechiceros, personas que se dedican a trabajar con el mundo de los espíritus. Bueno, pues con este tipo de espíritus ellos trabajan. Son aliados de Satanás y trabajan por medios satánicos, aunque no les llamen así, y en sus ritos mencionen a Dios y que lo hacen en el nombre de Dios, y luego pues yo no te voy a cobrar, pero dame lo que tú quieras, y por ahí moviendo las fibras sensibles del corazón logran hasta enriquecerse esta gente. Bueno, pues aquí nos dice que los hijos de Dios no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es necesariamente contra personas que vemos. Tiene que ver aquí contra principados, contra potestades. Esos son rangos entre los seres angelicales caídos, entre los demonios.
Dice, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es como Pablo se expresa en su epístola hablando de estos seres. A estos seres se les dio testimonio. Y el Señor Jesucristo los exhibió públicamente, se burló de ellos cuando Él triunfó sobre Satanás en la cruz. Y se burló de ellos, los exhibió públicamente. Bueno, solamente en Cristo, ¿verdad? Este mensaje lo reciben también estos seres. Es una manera también de ridiculizarlos a través del Evangelio. Y solamente en Cristo el cielo y la tierra son reconciliados también. Así como hay ángeles malos, hay ángeles buenos. No hablamos a ellos. Tal vez sin darnos cuenta nos topamos con ellos, no lo sabemos. Pero no les hacemos oraciones, no les hacemos rezos. Simplemente ellos desarrollan un servicio a Dios. Ellos cumplen la voluntad de Dios y trabajan a favor de los hijos de Dios, como dice el libro de Hebreos. Solamente en Cristo el cielo y la tierra son reconciliados. Esto lo vemos aquí en Colosenses 1:15 en adelante. Nos habla de Cristo, el Creador, en el versículo 16. En el versículo 15 nos habla que Él es la misma imagen de Dios, es la copia de Dios, exacta de Dios, primogénito de toda creación. Quiere decir que Él está por encima de toda la creación de Dios, y en Él fueron creadas todas las cosas. Él creó lo que se ve y lo que no se ve. Y luego de nuevo menciona la jerarquía angelical: tronos, dominios, principados, potestades. Todos los ángeles fueron creados por Él y para Él. Ustedes saben que en el ruselismo Jesucristo no es más que un ser creado. Es el primer ángel de la creación, dicen los ruselistas. Si no me entienden la palabra ruselistas, diré testigos de Jehová, para que me entiendan. Ellos creen que Jesucristo es un ángel creado. Y yo tengo una pregunta para ellos: si Jesucristo fue creado como un ángel, ¿cómo pudo Él crear a los demás? Porque Colosenses 1:16 dice que Él creó a toda la jerarquía angelical. Entonces, si Él creó a todos los ángeles como ángeles, ¿cómo podía Él, siendo un ángel creado, crear a los demás? Un ángel no puede crear a otro ángel. Pero Jesucristo es Dios, y si Él es Dios, Él pudo crear a todos los demás. Bueno, otra señal para los poderes del universo es la reconciliación de judíos y gentiles, unidos en la misma iglesia. Aquí vemos matices hermosos, destellos hermosos de estos matices de la sabiduría de Dios. La multiforme sabiduría de Dios es dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué profundidad de palabra, qué hermoso es esto, hermanos. Dios está presumiendo aquí toda su obra, toda su gloria en la predicación del Evangelio, en esta sabiduría de Dios. Y ahora vemos la reconciliación aquí de dos pueblos. Ya hablamos en el capítulo 2 incluso de esa pared intermedia de separación que el Señor Jesús quitó mediante la cruz. Mediante la cruz nos reconcilió a ambos pueblos en un solo pueblo, que es la iglesia. Yo les dije que la iglesia era el plan de Dios. No hay dos iglesias, no hay la iglesia del pueblo de Israel y luego la iglesia cristiana del Nuevo Testamento. No, el plan de Dios era la iglesia. Vean usted, regresando al capítulo 2 de Efesios, versículo 16, dice: mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos,
en un solo cuerpo. Bueno, si se acaba esto y Dios quiere regresar con el pueblo judío, ¿qué los va a sacar de la iglesia y luego los va a meter otra vez allá? No, ahí se van a quedar, ahí van a quedar, van a formar parte de la iglesia, y aún aquel remanente elegido por gracia del cual habla Pablo en el capítulo 11 de Romanos, estos van a quedar en la iglesia. Dios ha matado en la cruz de Cristo las enemistades que había entre judíos y gentiles. Derribó la pared intermedia, era un murote, hermanos, que llegaba hasta el pecho de la persona, y decía, en plaquitas que estaban ahí, tenían escritos que decía que se prohibía so pena de muerte a todo gentil atravesar ese muro, pasar de ese muro. Nosotros podíamos ver hasta cierto punto ahí las cosas de Dios en el templo de Dios, pero cuando Cristo murió en la cruz, el velo se abrió de arriba abajo, mostrando que era Dios el que lo estaba haciendo, que era Dios mismo el que estaba abriendo el camino hacia el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. Y ahora miren, judíos y gentiles, podemos pasar por ese mismo sendero, llegar a la misma presencia de Dios. Me encantó este texto, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Cuántos matices tiene? No había división más profunda en la raza humana que esta, judíos y gentiles. Y aquellos judíos incrédulos, ¿verdad?, ¿cómo nos trataban? Decían, pasar al lado de un gentil es como pasar al lado de un perro. Y como dije en otras ocasiones, si el aire, ¿verdad?, que rozaba a un judío de un gentil le contaminaba ceremonialmente, y este judío tenía que llegar a casa, bañarse, cambiarse su ropa porque se había contaminado encontrándose con un miserable gentil. Ay, hermanos, pero qué tal que ahora todos esos privilegios que gozaba el pueblo de Israel han sido transportados, transferidos a la iglesia. Y si ellos se han de salvar depositando su fe en Cristo, al igual que nosotros. Nadie se va a salvar por ser judío. Mentira que son los verdaderos hijos de Dios. ¿Cómo hay tantas iglesias hoy día que enseñan eso? No, hombre, tú cuando veas a un judío, trátalo bien. Yo no soy antisemita, pero yo no voy a adorar a un judío nada más porque sea judío y sea descendiente de Abraham. No, Señor. Ellos necesitan conocer a Cristo igual que tú, igual que yo. Entonces, ¿qué milagro tan grande hace el Evangelio? Une a lo irreconciliable. ¿Ha notado usted esto? Yo lo he visto en la iglesia repetidas veces. He visto personas que han estado distanciadas por una razón o por otra, han estado separados en una enemistad a muerte, con problemas de resentimientos terribles, que no se podían ver, que no se podían saludar, que no se podían soportar. Pero cuando llegan al conocimiento del Evangelio, todo cambia. Todos esos sentimientos incorrectos se van y la persona hace amistad con la otra y se pueden abrazar en la iglesia, se pueden recibir. Bueno, yo les podría dar hasta nombres, ¿verdad? Porque lo he visto a lo largo de 35 años que he estado allí en Iglesia Belén. Lo he visto repetirse este milagro muchas veces. ¿Qué milagro, hermanos? Nos reconcilia a enemigos a muerte y nos hace amarnos. Nos hace amarnos. Este es el Evangelio de la reconciliación. De esto nos habla 1 Corintios 2, 6 al 10 también. 1 Corintios 2, 6 al 10. Y este es un misterio, es una cosa tremenda. Sin embargo, hablamos sabiduría. Esta es la sabiduría de Dios, mire usted.
lo que hace. Entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Ya se dio cuenta qué tan privilegiado es? Los hijos de Dios somos muy privilegiados. Cosas que otros no lograron entender, ni lograrán entender. Que hay personas que nunca van a llegar al conocimiento de Dios. Son muy tercos, son muy necios. Y algunos Dios decide dejarlos ahí en su necedad. Pero si Dios en su misericordia le ha dado entendimiento, usted alábelo, adórelo, dele las gracias, sírvale con un corazón agradecido. Pero no es cualquier cosa lo que Dios ha hecho, le ha mostrado su sabiduría. Y esta sabiduría, ¿verdad?, es multiforme, dice, la multiforme sabiduría de Dios está en el Evangelio mismo. Está en Cristo, que es la misma sabiduría de Dios encarnada, de la cual habla el libro de Proverbios, ¿verdad? Es Cristo Jesús. Entonces, esto muestra a todas las huestes en los lugares celestiales que Cristo es el Rey del universo. Dice en esta misma epístola, en el capítulo 1, versículo 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Fíjese usted, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ay, habrá pasaje más glorioso que este, hablando de Jesucristo, exaltándolo como el Señor en todo su universo y principalmente en su iglesia, sobre su iglesia, quien le ha sido dado como cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es don Panchito allá en Roma, no, señor, eso es blasfemia. La cabeza de la iglesia es Cristo, no hay otro. Él es el dueño de la iglesia. Él es de quien depende todo este cuerpo de creyentes. Oh, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, Él es el Rey del universo, no hay otro. Y el versículo 11, para culminar, dice que esto ya estaba planeado. Miren cómo dice 3:11 de Efesios, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Esto ya estaba decretado así desde la eternidad. El supremo propósito de la iglesia, entonces, como dijo John F. MacArthur, es glorificar a Dios. Este es el supremo propósito de la iglesia, glorificar a Dios por ello. Y en el versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. No vas a tener acceso a Dios por otros medios. Tú puedes hablarle a fulanito de tal, a fulanita de tal, puedes dirigirte a toda la corte celestial, no te va a funcionar nada.
tienes que dirigirte solamente a Jesucristo. Y toda persona que viene a Cristo en fe puede venir ante Dios en cualquier momento, no en su propia confianza, sino a través de Cristo. Y como dice Hebreos 4, bueno, pues entonces acerquémonos a Él confiadamente, ¿ya?, ante el trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar el oportuno socorro. Tú puedes tener toda la ayuda que necesitas solamente en Él y a través de Él. Dios te va a aceptar solamente a través de su Hijo Jesucristo. Bueno, hermanos, pues alabemos a Dios por esta sabiduría de Dios, multiforme, esta sabiduría especial, de tantos matices, de tantas facetas. Demos gloria a Dios por ello y recordemos que somos administradores, ¿verdad?, de este evangelio, de esta sabiduría de Dios, y debemos nosotros predicarlo con todo esmero. Y espero que yo haya podido hacer mi parte esta mañana, exaltando al Señor por su sabiduría y predicando su evangelio. Hermanos, que Dios les bendiga grandemente. Es una bendición, ¿verdad?, como cada mañana ver a tantos hermanos aquí conectados, ¿verdad? El número que yo veo en mi pantalla de vistas no es el real, ¿verdad?, porque yo sé que no es solamente una persona la que está conectada. A veces hay varios hermanos y familias que están allí escuchando la palabra de Dios. Espero que haya podido ser de bendición para ustedes esta mañana. Recuerden que el día de mañana, Dios mediante, a la misma hora, como dice el dicho, por la misma estación, por el mismo canal, estaré de nuevo intentando comunicarles la palabra de Dios. Mientras tanto, les espero hoy a las 6 de la tarde en la transmisión de las 6 del culto de oración, para que se unan conmigo para interceder por la obra. Hay mucha necesidad. Mis queridos hermanos, Dios les bendiga. Un abrazote aquí de todo corazón. Hasta la próxima.